Bueno, falta tan solo un minutito para que sean las 10 de la mañana y es momento de meternos en otros temas. Hace más de 10 años que en Uruguay se dio la legalización de la marihuana para hacer un análisis de la evolución del mercado. Vamos a estar recibiendo al director ejecutivo del IRCA, del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Martín Rodríguez. Bienvenido a Arriba Gente. Muchas gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes. Bueno, en los últimos tiempos se viene dando una discusión que es el tema de incorporar en el registro de consumidores de marihuana a aquellas personas que no son residentes en el país. ¿Por qué esta necesidad, Martín, y por qué vías se podría consolidar? En realidad, esta es una discusión que lleva ya unos cuantos años en el país, casi que desde el momento en el que nuestra regulación de la producción y el acceso al cannabis para diversos usos se generó. Y de hecho, cuando uno ve lo que ha pasado en otros países que recorrieron el mismo camino que Uruguay, se encuentra con que es bastante particular la forma en la que Uruguay eligió hacer esto, orientado exclusivamente para los ciudadanos uruguayos residentes en el país o los extranjeros que tienen residencia permanente. Claro. Por poner un ejemplo, el caso más famoso, similar a Uruguay, que es el de Canadá, no restringe la posibilidad de que los extranjeros puedan acceder a cannabis para uso adulto cuando están en su territorio. Entonces, siempre estuvo esta discusión sobre la mesa y en estos últimos años eso se ha profundizado, por ejemplo, con discusiones de posibles iniciativas legislativas para modificar la ley y permitir que se cambien los registros o se eliminen los registros y por esa vía entren los extranjeros. Nosotros lo que estamos sosteniendo en estos meses es una discusión que, poniendo sobre la mesa la evidencia disponible, poniendo sobre la mesa el acumulado de información que estos años de implementación nos han traído y cómo el sistema se ha ido solidificando a lo largo de los años y permitiendo que, incluso con cambios de perfiles de los partidos de gobierno en estos últimos cambios de administración, la política se sostenga, se continúe. Bueno, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy y qué cosas necesitamos hacer para que la regulación del cannabis siga cumpliendo sus objetivos de mejor forma? Entonces, uno de los objetivos clave para esto es aumentar la cobertura del mercado formal. Seguir sustituyendo el mercado ilegal o irregular del cannabis por un mercado formal. Y en ese marco, la incorporación de los extranjeros entra directo en el centro de esa discusión porque todos los extranjeros que visitan nuestro país y quieren hacer uso de cannabis, lo hacen. Buscan una oportunidad por la vía irregular o ilegal y lo hacen. Ahora, todos los extranjeros que hacen eso, lo hacen por fuera del mercado regulado. Entonces, es central esta discusión para pensar en el siguiente paso de cobertura. Claro, y parados en ese punto, Martín, uno podría pensar que cuanto más compradores se le saque al mercado ilegal, esto va a ser más efectivo. Pero si uno se pone a ver lo que está pasando, la realidad con la comercialización de la marihuana, es que tiene otras dificultades incluso para el uruguayo. Como por ejemplo, pocos lugares, ¿no?, de expensa, digamos, de marihuana y otro tipo de complejidades. Uno tendería a pensar, bueno, ¿no es mejor aceitar el mecanismo, mejorar estas cuestiones para luego incluir más caudal de compradores? Sí, de hecho, esta no es una discusión que se dé aisladamente, sino que este es uno de los puntos que se están discutiendo a nivel técnico, a nivel institucional y a nivel político, junto con otros. Eso que estás planteando vos ilumina un problema de la implementación que necesariamente tiene que ser mejorado y resuelto. ¿Qué es lo que pasa hoy? Contémosle a la gente. Hoy por hoy, primero, los usuarios tienen 3 formas de acceder a cannabis para uso adulto. Tienen que elegir una de las 3 formas y después registrarse para poder acceder a cannabis solamente a través de esa vía. Esas 3 formas son el cultivo doméstico, que permite que las personas puedan tener hasta 6 plantas en estado de floración en sus casas, los clubes canábicos, que son asociaciones civiles registradas ante el MEC y habilitadas por el IRCA, que pueden tener entre 15 y 45 miembros y pueden administrar un cultivo de hasta 99 plantas. Y después la vía más masiva y también la más visible que para el gran público, digamos, que es la posibilidad de que los usuarios compren cannabis en la farmacia. ¿Y ahí qué problemas hay? Ahí
a lo largo de la implementación de esta política, distintos problemas. Primero, como ustedes saben, que incluso siempre viene bien y aprovecho cada oportunidad que tengo para aclararlo, no es que el Estado produce y vende cannabis, sino que lo que hay es un canal comercial definido, fuertemente regulado, con mucho control público, en donde empresas privadas cultivan, distribuyen y venden el cannabis a los usuarios registrados, ¿no? Pero a veces hay faltante, ¿no? Entonces, históricamente, desde el inicio de esta vía de acceso a mediados del 2017, hubo inconsistencia en el abastecimiento y la demanda suele superar a la oferta disponible de cannabis. Eso, afortunadamente, en los últimos meses no está pasando y se puede ver cómo, de la mano del aumento de los puntos de venta, ¿no? el incremento bastante perceptible de la cantidad de farmacias que están adentro del sistema. Hoy son 53 las farmacias que están dentro de la red. ¿Y hay capacidad para ampliar a más? Hay capacidad para ampliar a más y de hecho es parte de la agenda de trabajo que tenemos. Sí, pero hay allí reticencias, problemas también culturales que se arrastran desde que esto se implementó. Exactamente. Y sí. entonces, ¿cómo lo cambiamos? Ahí tiene que haber más incentivos, tiene que haber, o esperar a que culturalmente esto vaya avanzando. Ahí hay, diría, 3 niveles de cosas, pensando en la incorporación de más farmacias a la red. La primera es la de la objeción de conciencia, podemos decir, donde el titular de la farmacia, que no está obligado a firmar un contrato y administrar una licencia para vender cannabis, decide no hacerlo. Contra eso, digamos, cuando es un esquema de objeción de conciencia, hay poco por hacer, salvo algo más obligatorio que no está planteado en el esquema del desarrollo de esta política pública. En el segundo, la estructura de incentivos que ofrecemos para que los farmacéuticos decidan vincularse con nuestro sistema. Ahí es clave el abastecimiento regular, ¿no? Que haya una oferta regular de las distintas variedades, que no sea que cuando la farmacia decide incorporarse al sistema esté incorporándose por la oportunidad que eso genera y no para comprarse un problema en el vínculo con los usuarios que van a la farmacia. No claro. Y después el otro punto que no es nada menor es, vinculado a esto de la estructura de incentivos, cómo el sistema también se va modernizando y se va adecuando para permitir que los usuarios se vinculen más fluidamente con ellos, ¿no? Rodríguez, ¿y el IRCA está analizando la posibilidad de que haya otro lugar o otro tipo de entidad que expenda marihuana? Sí, lo estamos analizando. Es parte de las discusiones que estamos teniendo y estamos evaluando distintas herramientas. ¿Qué opciones tienen sobre la mesa? Es bastante claro que el canal comercial necesita, el canal comercial digo el que termina en la farmacia y el usuario entrando a la farmacia a comprar, necesita algo de diversificación. Porque hoy por hoy en el país, si bien seguimos incrementando el número de farmacias, tenemos la expectativa de poder lograr un aumento significativo en el número de farmacias y junto con todos los cambios que impulsamos en el sistema, va a mejorar la oportunidad del farmacéutico que decide entrar. Les pongo un ejemplo, nada más por mencionar. Sí. Estamos evaluando la posibilidad de que los extranjeros entren. Cuando eso se concrete, que en algún momento, más tarde o más temprano, eso va a pasar. De una manera u otra eso va a pasar. ¿Puede ser vía decreto? Podría ser vía decreto, sí. Estamos trabajando en una herramienta que sería por la vía del decreto, que permita que los extranjeros o los uruguayos que no residen en el país puedan integrarse al registro. ¿Y el tema del análisis de otra entidad que pueda expendir? Claro, pero quiero terminar la otra frase por lo que decías. Claramente cuando los farmacéuticos de los departamentos de frontera o que tienen mucho vínculo con población extranjera digan, bueno, esto va a pasar, seguramente ahí ya le cambie muy rápidamente su incentivo. Pienso en Colonia, que hoy por hoy no tenemos ninguna farmacia en el departamento, ¿no? O en Rivera. No sé, por poner ejemplos de situaciones donde esto es posible que solamente por la estructura de incentivos que se genera, ya cambie las decisiones. Pero volviendo a tu pregunta, sí, estamos evaluando la posibilidad de que se generen centros de expendio alternativos a las farmacias comunitarias, a las farmacias de primera categoría tradicionales. La salvedad que hay que tener en cuenta es que la ley 19.172, habla de farmacias. ¿Se modificaría la ley? Entonces, claramente tenemos la necesidad de modificar ese punto de la ley para permitir que el regulador, el IRCA, pueda elegir los mejores mecanismos para
que esto se comercialice, además de la farmacia. Bien, perdón. No en sustitución. Le pido que sea breve. ¿Cuáles son las opciones que tienen sobre la mesa? Y bueno, ahora estamos evaluando que por decreto algún esquema reglamentario que permita crear centros de expendio complementarios al esquema de farmacias tradicionales. ¿Dependientes del IRCA o serían, yo qué sé, bazares, supermercados? No, tendrían que ser, dado que la ley, hasta que la ley no se modifique, Sí. tendrían que ser bajo el esquema de la Ley General de Farmacias. Por lo tanto, ahí es donde estamos identificando. Pero si se modifica la ley, sí estaría la posibilidad de... Sí. Y ahí están estaría. analizando otras, eso es lo que le Sí, pregunto. estamos analizando otras. Por ejemplo. Por ejemplo, estructuras parecidas a los estancos que funcionan para venta de otras drogas en otros países, como puede ser tabaco o alcohol, en donde comercios especializados con medidas de seguridad específicas sean los autorizados a vender cannabis para uso adulto. Martín Rodríguez, director ejecutivo del IRCA, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente y por estos minutos. Un placer, gracias a ustedes.